Pues oído esto, la gran duda ahora mismo, es si se puede obligar o no se puede obligar a estos pasajeros a cumplir una cuarentena. Para aclararlo, saludamos a esta hora a Damián Vázquez, que es el abogado de la Asociación del Defensor del Paciente. Bienvenido, Damián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué dice realmente la ley en España en este aspecto? Bueno, primero lo que me sorprende es que entre dos ministerios o dos ministras, por un lado la de Salud o Sanidad y por otro lado la Defensa, pues pueda existir esas contradicciones o que haya esa alarma social frente a los ciudadanos. Lo que es aquí, por un lado, la ministra de Defensa está indicando que de forma voluntaria estos ciudadanos españoles que están en el barco contagiados por antivirus puedan someterse de forma voluntaria y que hoy firman un consentimiento para que quede ingresado en un confinamiento o cuarentena, porque habitualmente hay que esperar unos 45 días para este tipo de virus en el Hospital Gómez Ullea Militar en Madrid. Y por otro lado, la ministra está indicando de Sanidad que se puede obligar a estos ciudadanos, si hay algún tipo de riesgo, a que queden ingresados obligatoriamente en ese confinamiento. Aquí hay una ley orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública que nos dice que cuando sí hay un riesgo para la salud o posible contagio frente a estar primero el bien general, y sí se podría obligar a estas personas a ese confinamiento o aislamiento durante ese periodo de 40 a 45 días de media. Lo ideal que cuando lleguen se les realicen las pruebas oportunas diagnósticas, se vean si son asintomáticos o no. Lo ideal también por el riesgo de contagio, que es evidente, ¿eh? Estamos hablando de varios fallecidos. Ha saltado también la noticia, que no sé si la conocéis, de que al parecer también una azafata en Holanda, que también pudo tener un contacto, que aquí hubo un poco de descontrol de algún viajero de este barco o varios que cogieron aviones y estaban intentando localizar a 80 personas, pues ya parece que una azafata pues también puede resultar contagiada. Es decir, que el riesgo existe y puede afectar a la población en general. Entonces, lo que habría que hacer sería, lógicamente, cuando lleguen, realizarle todas esas pruebas, tenerlos aislados. Mientras tanto, intentar que firmen esos consentimientos. Creo que es bueno para ellos, es bueno para la ciudadanía en general, para evitar cualquier tipo de riesgo a la salud pública, incluso a sus propios familiares o trabajo. Imaginaros que se le dé una libertad total y que en su propia casa, pues a su marido, a su mujer, a su hijo los pudiera contagiar, o en su propio trabajo, con la que se podría liar, ¿no? Entonces, lo ideal es que estos ciudadanos se sometan voluntariamente a ese confinamiento. Entiendo que es bueno para ellos y para todos. Y si existiera realmente algún riesgo, que lo pueda haber, si se negaran, porque aquí están lo que es su libertad o el derecho a su libertad frente al derecho de una salud pública o de evitar un riesgo masivo o contagiar al resto de la población. Si Sanidad, en este caso, viera que es necesario, incluso podría pedir autorización judicial en caso de negativa, y ahí un juez valoraría también, habitualmente con carácter de urgencia, en un plazo de 24 horas, si estas personas deben quedar en ese aislamiento o pasar esa cuarentena de unos 45 días. Es lo que se habría que hacer en este caso y evitar esa discrepancia o manifestaciones distintas entre los dos ministerios, que lo único que hace es confundir a los ciudadanos y crear más confusión y más alarma social. O sea que en caso necesario, Damián, entiendo que sí que hay una herramienta legal para obligar de alguna manera a esa persona que guarde la cuarentena, ¿no? En caso de que diera positivo, Sí. Claro. Como he comentado, estaría en una balanza mi libertad de movimiento, de que si yo no quiero, no voy a estar confinado, pero si en este caso Sanidad, otra realización de esas pruebas, cuando lleguen al hospital Gómez Ullea Militar, los médicos, esas pruebas detectan que sí puede existir, aunque sea el más mínimo riesgo de contagio, o que lo ideal para evitar ese posible contagio es que queden ingresados durante los días necesarios, que como he comentado, para este tipo de antivirus son unos 45 días aproximadamente, y lo ven oportuno, si es necesario solicitar una autorización judicial, es decir, mire usted, aunque quiera estar en riesgo, su libertad frente a la de posible contagio, y un juez sería el que finalmente decidiera, y si hay ese riesgo, pues lo ideal es concederlo y que estas personas queden aisladas de forma conveniente para evitar ningún tipo de contagio o peligro a la salud. Hombre, no estamos hablando de un COVID, no estamos hablando del ébola, que son casos con mayores contagios, pero estamos viendo que sí existe ese riesgo, que existe una alarma social. Canarias también está protestando, además con derecho a que esta situación tampoco se la informa adecuadamente. Claro.
y aquí veo que se van dando o se van indicando cuestiones, pues a veces sin ton ni son y con Claro. un poco de desorganización. Claro, sobre todo además también lo que nos sorprende a esta hora es que decían que el contagio era mínimo, es decir, que es muy difícil, que tenía que ser un contacto muy estrecho y sin embargo nos hemos encontrado, como decía Damián, con el contagio de esa azafata, que hombre habrá tenido contacto con un pasajero, pero no un contacto estrecho, ¿no? Entendemos en ningún caso, no sé. Correcto, sí. Vamos, el riesgo existe. Hay varias personas fallecidas en el barco, desgraciadamente, que han podido tener un contacto más estrecho. Perfecto. Pero esta azafata, como bien comenta, el contacto va a ser que dentro de un avión que estaba cualquiera de estos pasajeros del barco y el contacto o acercarse, darle algún tipo de bebida o nada más. Es decir, que no han tenido un contacto tan estrecho y si finalmente se confirma que esta azafata ha tenido ese contagio por hantavirus proveniente de un pasajero del barco, el riesgo es más que evidente, es muy evidente y entiendo que sí se deben de tomar las medidas oportunas para que tampoco va a suponer para estas personas, lógicamente van a tener sus molestias, pero queda aislada durante ese periodo y cuando pase el periodo de seguridad va a recuperar su vida normal, va a evitar riesgo a su propia salud, que va a estar muchísimo más controlado, lógicamente, en un hospital, y la de sus seres queridos, familiares, compañeros de trabajo o ciudadanía en general. Es lo más oportuno y lo más lógico, es lo que habría que hacer, que estas personas quedaran durante un tiempo bajo control y una vez que ya pase el peligro, pues que recuperen su libertad y evitar mayores contagios o esa alarma social creada en España. Parece totalmente lógico. De todas formas, Damián hablaba siempre de lo lógico. Entiendo que lo lógico es el protocolo que se va a aplicar. Cuando hablamos de lógica, entiendo yo o quiero entender que la lógica es el protocolo, ¿no?, que se va a aplicar a todos esos pasajeros, entendemos, ¿no? Damián, Bueno, sí, perdón. sí. Damián, mira, una cosilla. Nos ha quedado claro que en caso de colisión de los dos bienes jurídicos, por un lado el derecho a la libertad ambulatoria y por otro lado el derecho a la salud pública colectiva para evitar este posible contagio, primaría este último. Pero si los pacientes tienen que ser desplazados a esa unidad que comentaba antes mi compañera del Hospital Gómez Ulla de Madrid, ¿eso lo asumiría el Estado español o correría a cargo de cada una de estas personas? No, vamos a ver aquí en el caso, ¿no?, de que estas personas van a ser desplazadas a cargo del Estado español. En cuanto lleguen, se le van a poner su EPI, todo el personal sanitario que lo desplace, va a haber un traslado con las correspondientes medidas de seguridad, aunque también hemos visto que ha fallado uno de los traslados en un avión medicalizado, que ha llegado, ha fallado, no sé, ha habido un problema con una burbuja, han tenido que buscar otro avión, es decir, que hay sus riesgos, y también el personal sanitario los tiene. Y, lógicamente, estas personas no pueden correr con los gastos causados o con los perjuicios. Esto va a correr a cargo del Estado, van a quedar ingresados. Lo ideal es que firmen esos consentimientos autorizando ellos ese ingreso voluntario, que autoricen a ese aislamiento durante el tiempo que sea necesario hasta que no haya ningún riesgo para su integridad, para su salud ni la de terceras personas. Y una vez que acabe todo, pues nada, recuperar su vida normal, pero lógicamente no le puede suponer ningún perjuicio económico para ellos. Bueno, eso sí que queda claro también. Damián Vázquez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Nosotros, un saludo.